Shabbat Shalom, mis amados. Gracias de verdad por estar con nosotros. Bienvenidos a Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla su hermano Luis Fernando Graciano desde La Vega en esta oportunidad, República Dominicana. Agradecido del Señor por la oportunidad que nos brinda de poder estar con todos ustedes nuevamente y poder compartir esta porción de hoy llamada Voz. Es la porción número literalmente 15 del ciclo anual de la Torah, de la lectura pública de la palabra, llamada Voz. Significa ven. Era una indicación de conocer el corazón, la motivación interna que movía al faraón a esclavizar a un pueblo, al pueblo del pacto, al pueblo del convenio, un pueblo glorioso que es el pueblo de Dios. Gracias de verdad en este día de Shabbat por estar con nosotros. Esperamos que seamos de gran bendición. Yo quiero notar algo importante aquí, quiero resaltar algo. Invitarle a todos ustedes que se suscriban a nuestro canal cada Shabbat. Estas charlas son colocadas en nuestro canal de YouTube, ahí titulado Luis Fernando Graciano. Usted va a tener un letrero que dice Raíces Hebreas. Usted lo va a ver inmediatamente. Suscríbase, déle a la campanita, síganos en las redes sociales. También hay mucha información, mucha verdad, muchos artículos importantes que le servirán a usted para crecer. Estamos también a su disposición en lo que podamos servir, ayudar. Estamos dispuestos a servirle a mi amado, ayudarle a caminar juntos en su crecimiento de las raíces hebreas y también de la Biblia, de la fe. Hoy nos toca estudiar Bob, la porción Bob, una pareja interesante. Y me llamó mucho la atención un verso que quiero compartir con todos ustedes y poder elaborar ciertas cosas luego de ahí. Algunos principios importantes para nuestra vida práctica que son necesarios para nosotros seguir creciendo y avanzando en nuestra fe. Y es lo que dice el libro de Éxodo 10, versos 22 y 23. Si tiene su Biblia ahí, por favor, me gustaría que usted la abriera en Éxodo 22, 23. Así que mire qué dice. Escucha muy bien, por favor. Dice, y extendió Moisés su mano hacia los cielos y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por 3 días. Escucha bien, ¿eh? Dice la Biblia que hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por 3 días. Los comentaristas hebreos son muy enfáticos cuando comentan la palabra densas tinieblas. Mucha gente ha enseñado que las tinieblas son carencia de oscuridad, carencia de luz, perdón, pero no tiene nada que ver con la verdad. La oscuridad es una entidad en sí misma, que si bien es disipada por la luz, es una esencia en sí misma, y como veremos más adelante, creada el primer día. Es por eso que vemos en el primer día cuando Dios separa la luz de las tinieblas. Aquí en esta historia de Éxodo tenemos una rememoración de la creación, de uno de los principios más importantes de las Escrituras, que es lo que yo voy a hablar hoy, que es caminar en luz. El Dios separar las tinieblas de la oscuridad era una Torah, una enseñanza bien básica, fundamental en la vida de todo creyente. Aquí estamos todos, somos creyentes. Es que Dios quiere que nosotros vivamos en luz, no es oscuridad. Que hay una definición, hay una separación entre estas dos entidades. Que hay una vida en estas dos entidades. Que quizás usted puede estar en luz o en tinieblas. Esa es la enseñanza aquí. Es lo mismo aquí que está pasando en el libro de Éxodo, que teológicamente es un proceso de descreación. Es volver al inicio de la creación, ya que el patrón siempre va a ser así, desde el principio hasta el final. Que lo que era en el principio, si no tenemos previsión, si no tenemos la motivación de causa de poder revertir eso, de elegir en la Torah o elegir la luz, lo que vendrá es oscuridad, lo que vendrá es caos. Siempre las tinieblas vendrán cuando hay falta de luz. Y eso está tipificado, revelado en Génesis 1. Tenemos aquí evidencia entonces de que está pasando lo mismo que pasó en el principio. Dice la Biblia que en Egipto había densas tinieblas. Dice que había densas tinieblas por 3 días. Ahora mire que continúa diciendo el texto, que es lo que yo quiero resaltar aquí. Dice que ninguno ve a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Imagínese usted estar en su casa, estar en su cama, estar quizás en su living,
Estar en el lugar donde usted se reúne con su familia, en el comedor o en cualquier lugar en su casa, y le llegó la oscuridad y usted no poder moverse de ese lugar. Esto es impresionante lo que está pasando aquí. La oscuridad era tan fuerte, dice, eran densas tinieblas. Inclusive hay unos comentaristas que dicen que se podía hasta palpar, dice. La oscuridad era tan fuerte que se podía palpar. Es por eso que dice que nadie se levantó de su lugar en 3 días. Esto fue terrible lo que pasó aquí. Pero lo que yo quiero que usted pueda ver aquí, yo creo que usted dé un grito de victoria. Yo le pido a Dios que le den sabiduría y revelación de estas cosas para que usted pueda experimentarlo desde hoy en su vida. Es mi deseo que usted lo experimente. Y yo sé que en cierta medida usted vive en esa bendición y esa providencia divina. Cuando dice el texto, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Escúchelo bien. Los israelitas tenían luz en sus habitaciones. Está diciendo que hay una diferencia. Dios está diciendo hay una diferencia entre los israelitas y los egipcios. Hay una diferencia en Israel y en Egipto. En otras palabras, mi pueblo fue llamado, fue destinado, fue bendecido a tener luz. No importando la prueba, no importando la situación, lo que esté sucediendo geográficamente a tu alrededor. En mi pueblo hay luz. Esto yo sé si usted está diciendo amén ahí, pero esto es glorioso de escucharlo. Aquí hay una diferenciación. Dios hace diferencia entre su pueblo y el mundo. Dios tiene grandes promesas. Dios quiere orar grandes cosas en medio nuestro. Esa ha sido siempre la constante divina, la diferenciación. En otras palabras, entonces, la idea de Dios es que Dios quiere que usted experimente lo contrario a lo que el mundo experimenta. Que usted viva diferente como el mundo vive. Usted no, al vivir diferente, al ser diferente, usted también tendrá la provisión, la manifestación diferente viene de parte del Creador. Es por eso que el Salmo 27:1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De qué habré de temer? Si Él es mi luz, ¿qué temo? El Señor es la fuerza de mi vida. ¿De qué he de atemorizarme cuando el Señor está contigo? Cuando el Señor es tu lámpara, cuando el Señor es tu luz, ¿por qué temer? ¿Por qué asustarse? Esto lo proclama el rey David. Y es una proclamación que todos nosotros debemos hacer diariamente, declarar, el Señor es mi luz y mi salvación. No importa lo que suceda en mi casa, no importa lo que suceda en mi vida, no importa lo que yo vaya a enfrentar en este mundo difícil, yo no voy a temer. Yo mantendré mi confianza. No hay cabida para el miedo, porque Dios, el Creador, el Señor es mi seguridad. El Señor es mi luz. El Señor es el que me va a redimir, me va a salvar. Por esa razón no temeré. Por esa razón nada me tocará. Dios es la fuerza de mi vida. Entonces, comenzaré entonces en esa actitud poder experimentar todo esto que Dios ha declarado. De igual manera, cuando usted lee el Salmo 43:3, la Biblia dice, envía tu luz y tu verdad, y esta nos guiará. Note aquí el contraste que existe entre la luz y la verdad. Pero también ambas sirven para guiar. La luz, mi amado, y la luz y su verdad es lo que usted necesita para ser guiado. ¿Qué usted necesita para ser guiado? La palabra, la luz de Dios, la dirección de Dios.
las verdades importantes que la Torá, que la Biblia enseña. Eso no tiene precio. Tener la Torá en su mano, tener la Biblia en su mano y dirigir su vida a través de ella no tiene precio. Es la forma en la que nos lleva a tener una relación profunda con Dios, una relación agradable. Es el momento en la cual es la situación en la cual nosotros podemos conocer y entender a Dios, entender su verdad, entender quién Él es, entender qué Él quiere con nosotros. Es el lugar donde nosotros tenemos la revelación y la comprensión de todo aquello que necesitamos saber y entender para nuestras vidas. De manera que yo pregunto, y esta es la reflexión que quiero hacer hoy. Acuérdense, había luz en los egipcios. Había luz, perdón, en Israel. En Egipto estaba en tinieblas, pero Israel había luz. La pregunta que yo hago, ¿cómo podemos tener luz en nuestra vida? Hay muchas proposiciones en la Escritura. Ya sabemos que la luz representa la protección divina. Ya sabemos que la luz representa el conocimiento de Dios. Ya sabemos que la luz representa su protección. Ya sabemos que la luz representa su guianza. Ya sabemos que la luz representa su verdad. Entonces, entendiendo esto, ¿cómo yo puedo caminar en luz totalmente? ¿Cómo puedo tener luz? Bueno, vamos a estudiar la Escritura. El Salmo, el Lucas 8:12. Si tienen su Biblia, por favor, síganme. Cada vez que yo mencione un tema, una escritura, búsquela conmigo rápidamente. Hoy va a ser práctico esta enseñanza. Lucas 8:12 dice, otra vez Yeshua les habló diciendo, ¿qué dice él? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, óigame bien, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La primera decisión para poder tener luz es seguir a Yeshua. Y seguirlo implica muchos cambios. Pero sobre todo implica adaptarnos a un estilo de vida que es ejemplarizado por Yeshua. Vivir una vida donde todo lo que pensemos, hagamos y digamos esté relacionado y conectado de acuerdo a lo que Él vivió y a lo que Él manda hacer. En Lucas también 9:23, Yeshua nos dice lo siguiente, nos comisiona, nos da instrucción para seguirle. Mire qué dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su madero cada día y sígame. Si deseamos seguir la luz del mundo, que es Yeshua, de lo primero es que nosotros, de lo segundo que nosotros debemos hacer es negarlo a nosotros mismos. ¿Se niega usted? En hebreo, en el concepto hebraico, este concepto se llama bitul. Bitul, hacer bitul, que significa autonegación. Y tomar nuestra cruz, tomar nuestro madero. Y cada vez que nosotros tengamos una instrucción, practicarla tal cual Él nos la dice. Y abiertamente seguir. Dejar de seguir nuestras fantasías. Dejar de seguir ilusiones, dejar de seguir quimeras, filosofías. Si usted va a seguir a alguien, usted debe de seguir a Yeshua. Esa es la manera como nosotros nos encontramos con la esencia de lo que Él es. Y en esa razón y en esa motivación tendremos luz y no andaremos en tinieblas. Si nos enfocamos en tener este estilo de vida basado en la misma persona de Yeshua, estaremos en la posición de poner en práctica el siguiente paso, que también es muy importante, que nos refleja Lucas 10, 27, 28. Mire qué dice Lucas 10, 27 y 28. Tome nota, por favor. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo, a tu amigo, como a ti mismo. Y les dijo, bien has respondido. Haz esto y vivirás. Qué hermoso es esto. Qué hermoso es saber que también amar al Señor con todo lo que tú eres
y amar también de igual manera a tu prójimo, esto hará que tú vivas. Esto te hará a ti vivir en luz, así como Yeshua lo hizo, así como tú también estás comisionado a hacerlo. Ahora, la pregunta nueva, otra pregunta que debemos hacer es, ¿cómo podemos tener luz en nuestra vida? Tengo que seguir preguntando, ¿cómo podemos tener luz en nuestra vida? Bueno, el Salmo 86:11 nos da un consejo interesante y nos dice, enséñame, Señor, tu camino. Dios, me encaminaré en tu verdad. Unifica mi corazón para venerar tu nombre. Wow, es tremenda palabra. Dios tiene un camino general, en otras palabras, para todos los seres humanos. Es por eso que ayer estudiamos en la porción Bo, profundizando en ella, en uno de los comentarios decía que uno de los puntos importantes de esta paracha era la educación. La educación no solamente de todos los adultos en Israel, sino también de los niños. Por eso dice el verso, instruye al niño en su camino. El camino ahí no es la Torah, el camino es el camino del niño. Es por eso que tengo que recalcar que Dios tiene un camino general para todo el mundo, que es su reino, pero también tiene un camino particular para cada ser humano. Yo recalco mucho estas cosas y pregunto, ¿ha encontrado usted el camino que Dios le ha preparado a usted? La asignación que Dios le dio. Ese es lo que usted vino a buscar aquí. El camino para todos los seres humanos es llegar a ser sus hijos, a formar parte de su pueblo. Y esta es la identidad que Dios desea de sus hijos. En cuanto al camino particular de cada uno de nosotros, debemos pedirle cada día que nos muestre el camino, ya que cada uno de nosotros tiene una misión diferente que cumplir dentro del plan general de Dios, que es su reino. Una misión que está estampada literalmente en nuestro nombre y deberíamos estar, y debería estar. Deberíamos perseguir eso cada día, buscar eso y encontrar. De igual manera, mi amado, escuche muy bien, por favor, ¿cómo yo puedo tener luz? Bueno, el Salmo 86:11 dice, otra verdad importante. Dice, enséñame, Señor, tu camino y me encaminaré en tu verdad. Yo pregunto, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Bueno, es tipificada por la luz. La verdad primero es Dios. La Biblia dice que Él es luz. Juan lo dice. Dios es luz. Ahora, ¿qué es la verdad? Que es tipificada en la luz también. Sabemos que la luz es el eterno. La Biblia dice también que también su palabra es luz. También dice que Yeshua es luz. Pero también dice que nosotros somos luz. Que nosotros debemos también caminar en luz. Y es lo que yo quiero que usted pueda ver. Es por eso que la Biblia dice, lo hemos leído muchas veces. Yeshua mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Un gran famoso judío llamado Albert Einstein, físico, él dijo algo importante acerca de la verdad. Él dijo, lo cito, verdad es lo que pasa a la prueba de la experiencia. Óigame bien, verdad es lo que pasa, la prueba de la experiencia. Y dijo, un hombre debería buscar lo que es y no lo que él cree que debe ser. Fin de la cita de Albert Einstein. Qué interesante es que cuando lo buscamos a él, cuando buscamos a Yeshua, cuando buscamos a Dios, que es a través de su luz, que es su palabra, que es la verdad, encontramos lo que estamos buscando toda la vida. Es que Él es la única razón. Y Él es la única verdad completa, la única verdad que nos llena y que es lo que Él dice ser. Y no lo que creíamos que era verdad. Entonces, es la verdad, es lo que pasa en la prueba de la experiencia. Cuando tú encuentras la verdad que es Yeshua, cuando tú encuentras la verdad que es Dios, literalmente encuentras la única cosa que te llena,
No ha oído usted muchos artistas, gente famosa. Es que es contradictorio estas cosas. La gente piensa que tener dinero, tener prosperidad, tener fama, tener posiciones altas en diferentes esferas es la vida. Qué casualidad que en Japón, por ejemplo, una de las economías más grandes del mundo, no sé cuánto es la estadística en Estados Unidos, sería interesante investigarlo. He investigado en Japón, he investigado en Noruega, en países que son desarrollados económicamente, socialmente. Son personas que han evolucionado en niveles superiores a los latinoamericanos, donde ahí no hay carencia de nada, ahí todo el mundo es rico, ahí todo el mundo tiene dinero. Un pobre en Japón es un rico aquí. Y tenemos en Japón una estadística nefasta que 30,000 personas se suicidan cada año. Y por ejemplo en Colombia, donde hay mucha diferencia, en República Dominicana, mi país, donde hay mucha pobreza, y en otros países que también experimentan los mismos niveles de pobreza, aquí la gente no se suicida, aquí la gente vive feliz. Tenemos otros problemas quizás como las riñas, la gente se mata aquí, la gente, los problemas más grandes aquí, por ejemplo en República Dominicana, son los accidentes de tráfico. De la mayoría de la gente, las mayores muertes son por tráfico, por manejar mal, porque manejan quizá ebrios, son imprudentes y se mueren. Pero en los países desarrollados, como Noruega también se mueren, 25,000 se suicidan. ¿Cómo puede ser posible, humanamente hablando, que estas cosas, donde hay países son prósperos, la gente se mata? La respuesta es encontrar la verdad. Es encontrar que la única solución, lo único que llena el alma, es encontrar al Creador. Es tener al Creador en tu vida. Es tener a su Salvador en tu vida, que es Yeshua mismo. Es por eso que no debemos tener verdades a medias. Una verdad a medias es una mentira doble. Lo único que hace libre es la verdad. Es por eso que creemos verdades a medias y tenemos también nuestras propias verdades, que son una ilusión, que es un pensamiento de delirio humano. Una verdad, literalmente, que se evapora como una nube, como una nube de humo, que mientras el viento le da se va disipando y se pierde en el firmamento. Ahora, Yeshua no. El tener la verdad de Dios y no la nuestra, sustituir lo que creemos y lo que pensamos, cambiar de entendimiento de la religión que vivimos, que muchos vivimos en religión, en religiosidad. Cambiar la verdad de mi denominación, por así decirlo, es primeramente un proceso continuo. No es una meta que se pueda lograr en un día. No es una meta que se pueda lograr en un mes, es un proceso. Dios desea que enseñarnos continuamente. Dios está en la tarea de guiarnos en su luz, en su verdad, para que continuamente, día tras día, si se lo permitimos, Él pueda transformar nuestra mentalidad. Sí, porque hay gente que pasa tiempo aprendiendo. Tengo que decirlo, discúlpeme, no aprende. Porque está enfocando la Biblia en su propia verdad, en su propio lente. Es por eso que nosotros debemos renovar nuestras verdades. Vamos entonces sustituyendo en el camino verdades que creíamos que eran verdades por las verdaderas verdades. Parece un trabalengua, pero es así. Debemos enseñar y debemos aprender conforme a las enseñanzas que Dios nos da, no de acuerdo a las enseñanzas humanas. Para eso, Dios nos dejó los instrumentos necesarios. Número uno, nos dejó dones espirituales. Nos dio dones del Espíritu. ¿Usted quiere saber algo? Pregúnteselo a Dios. Él le va a responder de alguna u otra forma. Dios no está vacío de hablar. Dios siempre le guiará a usted a la verdad. Ese es el motivo por el cual Él dejó los dones espirituales. Por eso es el motivo que lo dejó en la herramienta espiritual de la oración. Es por eso que nos dejó a los grandes sabios de Israel. Es por eso que nos dio también la profecía, que incluye la revelación continuamente, que se va renovando. No una verdad que ya tiene 100, 500, 1000 años, como algunas religiones tienen. Tienen una base de información
que no pasan la prueba del tiempo, porque fueron dogmas establecidos en esas congregaciones, en esos movimientos. En primer lugar, la enseñanza sola no es suficiente. No, debe haber un proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando hay un maestro, debe haber un alumno que esté dispuesto a aprender. No, los alumnos ahora quieren literalmente manipular a los maestros y a poner en práctica, luego de que usted aprende, que usted esté dispuesto a aprender lo aprendido. Mucha gente no aprende porque no pone en acción lo que aprende. De manera que un buen ejemplo de todo esto es que el maestro, el verdadero maestro, es nuestro Dios. Como dijo un gran escritor, mire que dice Henry David Thoreau. Él dice, se necesitan dos para hablar la verdad. Se necesitan dos para hablar la verdad, uno para decirla y el otro para escucharla. El que no tiene la capacidad de escuchar, el que cree que solo sabe todo, no va a aprender, no va a poder experimentar la luz de Dios. El Señor, su excelencia, Yeshua Mashiach, cuando vinieron a decirle que su madre y sus hermanos lo estaban buscando, ¿se acuerda usted? ¿Qué contestó él? Él dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen por práctica. ¿De qué vale que usted aprende y aprende y aprende y no practica? De nada. Mucho de oración, mucho de raíz hebrea, mucho de quiero aprender el Shabbat, quiero aprender la fiesta, quiero aprender a dar, quiero aprender a ayunar. ¿Para qué? Aquí tenemos la esencia del pensamiento hebraico dicho por el rey David, dicho por Yeshua mismo también. Literalmente, debemos poner por acción lo que aprendemos. Es por eso que cuando el pueblo de Israel se acuerda, recibe Torah en el monte Sinai, la Biblia dice literalmente que haremos y luego entenderemos. Hay gente que primero quiere entender, quiere estudiar y estudiar y estudiar y nunca llegan al conocimiento de la verdad, porque el punto principal de ello es saber, no hacer. El pueblo de Israel es contrario. El pueblo de Israel primero hace. Haremos y luego entenderemos. Porque primero está el hacer. El hacer. Y eso lo enseñó. Eso lo enseñó en Mateo 13. Lo estudiamos. En Mateo 13, él enseña que la semilla que cayó en buena tierra, ¿se acuerda? Es el creyente que escucha la escritura, entiende bien lo que escuchó y luego la hace. Hay un proceso de 3 pasos. Hay personas que escuchan la palabra, hay personas que inclusive hasta que la entienden, pero no dan el paso. No hacen nada. Lo dominan sus emociones, lo dominan sus sentimientos, la coyuntural que le esté pasando en el momento, pero no accionan. Es por eso que hay un contraste en la parábola del sembrador, que los 3 primeros terrenos, los que cayeron en el pedregal, los que cayeron en el camino, los que cayeron en las espinas, ¿se acuerda? Todos ellos escucharon la palabra. Todos la escucharon. Pero no accionaron. Ni tampoco lo entendieron. Y ahí menciona las cosas por las cuales pasaron. Los afanes, el trabajo, mucho afán, mucha preocupación. ¿Qué voy a vestir? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a darle a mis hijos? ¿Qué le tengo que echar gasolina al carro? Tengo que comprarme el nuevo vestido, el nuevo iPhone. Y la gente se afana. Y Dios dice, no te afanes. Yo tengo control de tu vida. Dice otra por otra, el afán de la riqueza. Hay gente que persigue la riqueza y pierde la palabra. El que cayó en el camino no profundizaron en la verdad.
Hay gente que no profundiza en las verdades. Y viene el Satán y le roba la semilla. Pero el que cayó en buena tierra, es lo que está diciendo aquí Lucas 8, lo mismo. Cuando él le dijo, ¿cuáles son tu familia? Mi familia son los que hacen la voluntad de Dios. Son los que escuchan la palabra de Dios y la hacen. De manera que no poner en práctica la palabra de Dios inmediatamente, usted nunca podrá experimentar las bendiciones que Dios tiene, las promesas que Dios le ha dado en su palabra. El hacer la palabra es parte literal de una mente renovada. Una mente que no ha sido renovada es una mente que no pone en práctica la palabra. Está todavía en el mundo. No porque nosotros queramos así, sino porque es su voluntad que nosotros obedezcamos su palabra, como dijo Yeshua literalmente en Lucas 8:21. Pero en Juan 8:32 hay uno de los versos más extraordinarios en toda la escritura que dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. ¿Qué clase de libertad es esta? Para entender el tipo de libertad que nosotros tenemos que entender primero los tipos de esclavitud que existen. Eso es lo que está relacionado con la clase de hoy, con la Parashá Bo. El pueblo de Israel estaba sumergido en esclavitud, pero también el faraón, también los egipcios. Y vimos cómo este hombre terco produjo que toda una nación fuera destruida. Ahora bien, estamos atados a varios tipos de esclavitud. La genética, número 1. Número 2, la educación. Es la educación que hemos recibido de nuestros padres y nuestras familias. Incluido aquí hay traumas también que son esclavizantes. Problemas también posibles de nuestra niñez. También están los valores que no han sido inculcados en el lugar donde nosotros vivimos, en nuestros colegios, quizás, en nuestra familia, los valores que van contra la palabra de Dios, ataduras también provenientes de vicios, de adicciones, como el cigarrillo, como el alcohol, como nuestro líbido, los prejuicios también, los impulsos irracionales de ira, los problemas psicológicos que hemos adquirido en el camino y también que hemos heredado y que muchas de nosotros a veces no queremos enfrentar y que no queremos saber. Pero de igual manera nos están trastornando. Es un cortocircuito en nuestra vida espiritual, nos están dañando porque nos atan. Son fortalezas, son fuertes, muy fuertes, que son perjudicial para nosotros. Y precisamente muchas de esas ataduras son también estrategia o parte de las tinieblas. Acuérdense que en Génesis hay una orden de dominar los peces del mar, las aves de los cielos, los animales que se arrastran, las bestias marinas, los monstruos marinos. Estamos llamados a dominar. Y eso comienza con nosotros mismos. Es una tipología de nuestras vidas, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros instintos, de nuestras creencias, de nuestros valores. Tenemos que tener control de lo que creemos, de lo que pensamos, de nuestras emociones, de nuestro instinto. Nosotros debemos dominarnos a nosotros mismos. En otras palabras, nuestro verdadero enemigo viene a través de nosotros mismos. Todas estas fortalezas y toda esa esclavitud es una autoesclavitud autoimpuesta por nosotros. Es que nosotros pensamos y valoramos y producimos esclavitud de nuestras vidas. Son parte de la realidad hasta que nosotros nos encontramos con el verdadero liberador que es Yeshua. Por tanto, cuando conocemos a Yeshua a través del Espíritu, nos trae libertad de todo aquello mencionado. Y ahí nosotros pedimos que nos libere. Comenzamos a caminar en su palabra y Él comienza a traer libertad. Y lamentablemente de lo que no le pedimos específicamente, también Él nos ayuda. Porque Él nos da más allá de lo que pedimos. Él nos liberta. Porque respeta nuestra libertad. Si usted no busca, no invoca, no persigue, usted no será libre completamente. Por eso necesitamos ser totalmente honestos con Él.
y pedirle que nos muestre muchas veces y nos revele todas aquellas ataduras mencionadas. Que nos hable sinceramente de qué nosotros adolecemos, que ni siquiera sabíamos que teníamos. A través de su luz y su verdad, todas ellas son reveladas. En este proceso tenemos libertad en él y así poder cambiar y adquirir aquellos valores, educación, ideas que provengan de la palabra de Dios y de él mismo, a través de la revelación del Espíritu de Dios y a través de la revelación que él nos da en todos los diferentes contextos en los cuales nosotros estamos viviendo. De manera que por revelación, por profecía, por la Torá y por todos los medios posibles que él ha determinado, él nos hace disfrutar de esta libertad y nos hace disfrutar de su compañía, que nos abrirá muchos caminos por los que nunca hemos caminado, posibilidades que nunca hemos visto, inclusive que ni hemos soñado, porque estábamos atados a esa esclavitud mencionada. La esclavitud es una ceguera total. La esclavitud es una ceguera, es un hándicap, un punto ciego que tenemos. Y está enclaustrando nuestras vidas. De manera que mi pregunta hoy, para terminar, yo quisiera espero que haya bendecido esta charla, todo lo que hemos hablado en el día de hoy. Ahora, la pregunta que yo quiero hacer, ¿cómo yo sé que estoy en luz? ¿Cómo yo puedo saber, mi amado? Fernando, explícame, ¿estoy yo caminando en luz? Porque voy a la congregación, ¿estoy yo caminando en luz? Porque voy a una sinagoga mesiánica, porque yo digo que soy cristiano o que soy de la raíz hebrea, yo estoy en luz. Acuérdese bien que Dios quiere que usted esté en luz. Acuérdese bien que la motivación de Dios desde el principio hasta el final, incluyendo en esta porción que leímos, el verso inicial, había luz en Israel. ¿Por qué? Porque es el deseo de Dios que usted vive en luz. Que usted sea libre. Que usted sea libre de los problemas del mundo. Que usted sea libre de todo lo que pasa negativo en el mundo. Pero si usted está en Dios, Él lo va a cuidar. Eso es lo que está tratando de decir el verso, que había luz en Israel, mientras que en Egipto había una densa oscuridad. Es la idea de que Dios quiere ayudarle a usted. Ahora la pregunta ¿es usted libre? ¿Ha permitido que Dios derrame su luz en usted? Ahora, ¿cómo yo puedo saber si estoy caminando en luz? Es una buena pregunta. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Examinemos la Escritura para ver si es cierto. Mire qué dice 1 de Juan 2, 9, 11. Póngalo conmigo. Lea esto, escríbalo en su Biblia, subráyelo ahí o escríbalo en su cuaderno. 1 de Juan 2, 9, 11. Aquí está la clave. Aquí hay una contestación a esta pregunta. Este verso dice, el que dice que está en luz, ¿vio? No, que yo soy en luz, yo soy creyente. Yo voy a la iglesia, voy a la asamblea, voy a la congregación mesiánica. Yo hago el ritual completo, las bendiciones completas. Yo soy un creyente. Aleluya. Pero dice aquí, el que está en luz, en otras palabras, el que está en la verdad de Dios, el que ha sido libertado y aborrece a su hermano, esto está en tinieblas. Bello, esto es lindo. Esto es grande aquí, esto es poderoso. Y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Entonces, vivir en tinieblas es alguien que aborrece a su hermano. El que aborrece a su hermano, dice aquí, no puede vivir en la luz, no está en luz. Aunque vaya a la iglesia, aunque vaya a la sinagoga. Por eso continúa diciendo el verso, el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Oh, qué lindo es esto. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Reitera nuevamente el verso. Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Has visto personas en la fe? Yo esto lo veo todos los días en las redes sociales. Redes sociales, matándose. Hermanos, criticándose.
murmurándose, odiándose. Lamentablemente estaba en una ocasión hace poco con unos hermanos en una congregación y la pastora de esa congregación, cuando el predicador que yo fui a acompañar era mi amigo, gran predicador aquí, yo fui a acompañarlo y fue otro gran ministro también que es mi hermano, fue hombre de testimonio que yo conozco. Y le dan la oportunidad a mi hermano, no voy a decir nombres porque pecaría entonces ahí de imprudente, pero quiero que usted vea esto en ministros. Cuando el hermano le da la oportunidad al otro profeta, los dos operan en la gracia profética, la pastora se pone en la plataforma y cruzan las manos. Yo le vi el odio a ella. Yo le vi el movimiento, los movimientos corporales. ¿Cómo que se llama esto? Movimientos corporales. Con un truño, con un odio. Se le veía así, como que ella estaba incómoda porque le habló. Porque el otro ministro, como él es también un ministro, lo quiso ayudar a orar por el pueblo. Y ella se incomodó, se le veía en la cara. Señores, y cuando nos vamos, ni lo saluda, ni me saluda, ni a mí me saluda sin conocerlo. Lenguaje corporal, así mismo. Lenguaje corporal es la palabra. El lenguaje corporal totalmente. ¡Wow! ¿Usted cree que camina en lugar alguien así? No. El que murmura, el que critica, el que vive peleando con su hermano, el que quiere imponer una verdad. El que no se quiere reunir con su hermano porque cree otra cosa que no cree. ¿Tú crees que está en luz? No está en luz. Por eso criticaban a Yeshua, a Jesucristo, cuando él se reunía con las prostitutas, ¿se acuerdan? Con los pobres, con los afligidos, cuando él sanó el leproso, cuando él sanó el ciego. Siempre estos espíritus religiosos, porque son espíritus religiosos, los espíritus religiosos, los que operan en religiosidad, mi amado, están en tinieblas, porque el fundamento de la vida es amar. ¿Cómo yo sé que estoy en luz? Cuando amo incondicionalmente al que inclusive no cree lo mismo que yo. Vivir en luz y en la verdad de Dios tiene mucho que ver con seguir a Yeshua como él era. Yeshua amaba a su prójimo. Es por eso que cuando le preguntaron, ¿cuál es el mayor mandamiento? Él dijo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y el segundo es semejante. El segundo es semejante. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo entonces? Lo primero que usted debe saber para caminar en luz es amar incondicionalmente, incluyendo a su enemigo. Es por eso que Jesús enseñó, ama a tu enemigo. El amor, la aceptación, la bondad, la misericordia, el respeto y la forma en cómo nos comunicamos y hablamos, interactuamos con las personas, es lo que Elohim nos pide a nosotros. Nos exige a nosotros, de acuerdo a que actuemos con los demás, a su luz. ¿Se acuerda usted que Yeshua nos enseña esto miles de veces, pero también nos enseña nuestro Padre? Cuando Adán pecó, ¿qué hizo Dios? Lo primero que hizo fue que le extendió su misericordia a Adán, aunque había transgredido un mandamiento. Inclusive personas que han transgredido la Torá, usted no puede menospreciarlo. Porque quizás él está en ese momento, en ese problema, pero quizá usted también puede estar pronto en ese problema. Usted necesita que alguien lo ayude también y le tenga misericordia. Eso es vivir en luz. Eso es lo primero. Esto es una lección muy importante, mi amado, que debemos nosotros tener para poder entender que vivir en luz es amar. La esencia de la vida, la esencia de la Torá, la esencia de por qué vamos a una congregación, la esencia por qué nosotros vamos y estamos haciendo todos los esfuerzos que hacemos en todas las áreas que nosotros nos manejamos. Es amar. Es amar. El que está en luz ama. Y si usted ama, ya tiene todo. Si usted ama, lo tiene todo. Esto es una porción muy importante que Dios pone delante de nosotros, ya que buscamos su luz, nosotros que estamos buscando su verdad, nos damos lugar a que las tinieblas tengan ningún control sobre nuestra vida. Cuando tú y yo amamos, no hay poder de las tinieblas que nos pueda tocar. Nunca nos tocará. La luz espiritual es que Yeshua mismo está disponible para todos aquellos que le desean a su lado. Es igual contigo. Es igual contigo y conmigo.
¿Estás tú dispuesto para ayudar a amar a quien sea, hasta que las personas que te han defraudado? Él ha permitido todo esto, que alguien te menosprecie, que alguien te socave, que alguien te minimice, que alguien te degrade, para ver si tú amas. No es para otra cosa, es para ver cómo tú reaccionas. Él ha permitido todas estas cosas en nuestra vida, todos esos escenarios, para ver si es verdad que tú amas. Él quiere mostrarse. Yeshua desea darnos su verdad, pero que también nosotros, al recibir la verdad y la base de la verdad de todos los mandamientos, es el amor. ¿Sabía usted que la palabra amor, que es ajá en hebreo, literalmente tiene la misma gematría o valor numérico que la palabra Torah? Y los sabios han comentado esta verdad diciendo que cuando yo amo, cumplo todos los mandamientos. De manera que eso es lo que es ser una buena persona, una nueva persona. Eso es lo que vivir en luz. Una persona llena de luz que nunca jamás se apagará. Cuando yo vivo amando, eligiendo siempre a Dios, eligiendo al otro por encima de mis emociones y lo que yo pienso, vivo en luz. La luz que te cambiará la vida para siempre. La luz transformará todos tus días. Es por eso que debemos implorarla, pedirla, estudiarla y vivirla. Debemos orar todos los días para que esa luz nos acompañe. Debemos recitar la escritura como esa famosa lámpara es a mis pies tu palabra. Nosotros debemos saber la palabra, conocerla al dedillo y manifestarla. Cada día, cada pensamiento, cada palabra, cada cosa que hagamos debe estar llena de su luz. Debe estar conectada a lo que la escritura dice. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que usted estudia, con lo que usted lee, con lo que usted escucha. Es la verdad de Dios. Usted debe confirmar por la escritura lo que usted está escuchando, lo que usted está leyendo. Ver bien si es la verdad de Dios. La verdad de Dios nunca fallará. La verdad de Dios se sostiene a sí misma. La verdad de Dios pasará todas las pruebas. La verdad de Dios permanecerá siempre. La verdad de Dios es limpia. La verdad de Dios es sencilla. La verdad de Dios está en todos los lugares. La verdad de Dios, como decía esta, pasa toda la prueba de la experiencia. Porque es verdad. Siempre permanecerá. La verdad es Yeshua, la verdad es Dios. Así que vivir en luz es amar. Vivir en luz es amar. No se dé el lujo de retroceder. No se dé el lujo en ninguna situación. Nunca pierda el tiempo de expresar amor. Nunca. Incluyendo a las personas que lo han ofendido, lo han menospreciado. Inclusive personas que son enemigos suyos. Nunca deje de expresar amor. Así que nada, yo quería compartir estas ideas con ustedes. Esperamos que haya sido de gran bendición en este gran Shabbat que tenemos estudiando la porción. Acuérdense, siempre debe haber luz en nuestras vidas. La luz de Dios. La luz es Dios mismo, su palabra, Yeshua. Eso es lo que debe permanecer en nosotros. Por eso dice la escritura, y tenían luz en sus habitaciones, mas todos los hijos de Israel, escuche bien, tenían luz en sus habitaciones. Es un llamado a vivir en amor. Es un llamado a vivir en luz. Es un llamado a vivir en la verdad. Así que, recuerde, nadie que esté en esclavitud, cualquier tipo de esclavitud, puede amar. Usted nunca podrá amar si no es libre. Así que, mis amados, gracias de verdad por este tiempo. Gracias por estar con nosotros. Esperamos tenerle el próximo Shabbat estudiando otra vez la porción de la Torá y que podamos seguir aprendiendo y conociendo esta verdad profunda y maravillosa que Dios nos ha dado. Así que tengan un gran Shabbat.
Me despido de todos ustedes. Le hablo a su hermano Luis Fernando Graciano. Para mí ha sido un honor y un placer. Así que nos despedimos. Shabbat Shalom, mis amados.